Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy pues les saludo para comenzar lo que es nuestro cuarto devocional rumbo a Transforma tu Entorno 2013. Estoy muy emocionado porque hoy estuve trabajando gran parte del día en lo que es el Congreso Transforma tu Entorno. Todavía nos faltan varias cosas para que estén orando con nosotros. Te recuerdo que los boletos ya están a la venta. Te recuerdo que tenemos la entrada general de 100 pesos que incluye los 3 eventos, que cada uno de ellos tiene conferencia, concierto y una sorpresa. Más comida por 100 pesos. Tenemos también el boleto para los niños que cuesta 50 pesos, incluye su comida, los 3 conciertos, y en las conferencias ellos van a tener actividades especiales. Y finalmente está el concierto de clausura donde estaré con South, pues en ese concierto, en ese evento, y ese es el único evento que se va a vender también por separado en un costo de 50 pesos a partir de las 5:30 de la tarde. Así que no faltes, te espero ahí en Transforma tu Entorno 2013. Y mientras te invito a que nos sigamos preparando para que ese día el Espíritu Santo pueda tocar tu vida y simplemente sea una confirmación, como te había dicho, es del devocional 1 de lo que Él quiere hacer. Vamos a leer Hechos 4, está muy emocionante lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, dice Hechos 4:1, espero que ya hayas leído ahorita todo el capítulo porque por cuestiones de tiempo vamos a tener que estar cortando algunas, bueno, agarrando lo más importante, pero te recuerdo, es bien importante que tú vayas leyendo todo el capítulo para estar seguros de que estamos entendiendo la Biblia en el contexto correcto. De otra manera, tenemos el riesgo de entrar en una doctrina equivocada o de agarrar partes que nos convengan. Pero si ya lo leíste todo, entonces vamos a empezar a estudiarlo para que podamos comprender lo que hoy Dios tiene para nosotros. 4:1 de Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran a Jesús, en Jesús más bien la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Fíjense qué interesante. Recuerden que ellos habían sanado al cojo, Pedro y Juan, en ese día, y estaban espantados por lo que había sucedido, obviamente, y la reacción que tienen es, bueno, los vamos a encarcelar, y mañana que ya esté todo más tranquilo, que pase la noche, bueno, entonces sí les interrogamos qué es lo que están haciendo. Ellos estuvieron entonces, Pedro y Juan, en la cárcel esa noche, al día siguiente son interrogados, y es muy interesante la forma en que Pedro contesta. Lo primero que dice la palabra en el versículo 8 es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando contestó. Mi querido amigo, tú y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo en todo momento. En todo momento. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan iban a orar cuando sanaron al cojo? Cuando nosotros estamos enfocados, como he estado insistiendo en estos devocionales, en la oración y en el ruego, cuando vienen este tipo de circunstancias difíciles, nosotros ya estamos en el lugar correcto y podemos estar llenos del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo va a responder a través de nosotros, y entonces nosotros solo vamos a tener que permitir que Él fluya por nosotros. Entonces dice, estaba lleno del Espíritu Santo en el 8 y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia. Fíjense qué interesante es todo este asunto. Hay una frase que me gusta mucho, que algún día leí en Facebook, que decía: predica y si es necesario abre tu boca. Es bien interesante que Pedro ese día no había abierto su boca en cuanto al camino, pero con la sanidad y con sus acciones él ya había predicado. Entonces él responde, de hecho, como se me interroga, entonces voy a hablar, ¿no? Muchas veces llegamos a todas partes diciendo, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero nuestras vidas no están respaldando ese título que nosotros mismos nos estamos dando. En el caso de Pedro no fue así.
así. Él no llegó al templo diciendo yo soy discípulo de Jesús, yo estuve con él 3 años y dando su currículum como muchas veces lo hacemos, sino que él llegó a orar enfocado en lo que tenía que hacer, hace el milagro Dios a través de él, el Espíritu Santo, y después entonces se abre la oportunidad para que él predique delante de los más altos gobernantes de ese momento en cuanto al pueblo de Israel se refiere. Sigue diciendo en el 11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo increíble de todo esto, mis amigos, es que él no defiende la causa por el que el cojo había sido sano, sí explica que es en el nombre de Jesús, pero es muy interesante que inmediatamente su mensaje lo lleva a la salvación. Nosotros no tenemos que darle rodeos al asunto. Cuando nosotros tengamos que abrir nuestra boca, tenemos que ir directo al punto esencial del mensaje de Jesucristo, la salvación. La salvación es ese mensaje esencial que todos necesitan saber a través de nosotros, porque somos los mensajeros. Y Pedro lo hace de una manera muy importante, nos enseña que en los momentos difíciles, cuando él es cuestionado la sanidad, porque él no está siendo cuestionado la salvación, está siendo cuestionado la sanidad del cojo, él aprovecha para hablar de la salvación que hay en Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ti hay salvación, y llévanos con denuedo, Señor, hablar a otros de tu salvación cuando abramos nuestra boca. Vamos a seguir leyendo lo que es en los siguientes capítulos, y dice versículos, dice el 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Entonces, bueno, aquí está todo este asunto. Voy a acomodar un poquito la cámara porque está un poco, se pierde mi cabeza, ¿verdad? Cuando estamos leyendo. La cuestión es, lo sacan y dicen, bueno, vamos a conferenciar nosotros. Dicen, es que esto no es posible, no, solamente un poder de parte de Dios puede hacerlo. Tienen la conferencia en los siguientes versículos. Tienen esta conferencia, pero yo voy a leer un poquito más adelante. De ustedes pueden leer lo que es la conferencia en el 16 y en adelante. Yo voy a leer a partir del 18 de nuevo. Dice aquí, llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Mis amigos, esta respuesta es tremenda. Muchas veces por temor a que me corran del trabajo, a que me castiguen, a que se burlen de mí, dejo de hablar de Cristo. Cuando la gente nos dice, oye, en mi familia no vas a poder hablar de Dios, o ya no vas a enseñar en el nombre de Jesús, y dicen, no, pues sí, mejor ahí muere, ¿no? Pero aquí les dicen, juzguen si es más importante obedecer a ustedes o obedecer a Dios. Y ellos siguieron hablando con denuedo, perdón. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuestra actitud, mi querido amigo, debe de ser esta, de no poder dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque precisamente eso es lo que a veces se nos olvida. Cuando nosotros caemos en una actitud de dejar de hacer esto, es porque ya no estamos convencidos ni realmente apasionados por lo que Jesús ha hecho en nosotros. Por eso es tan importante la oración y el ruego. Al estar en comunión con Dios, nosotros podemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y entonces podemos estar en una actitud de no poder dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dice más adelante que, bueno, los amenazan para que no lo hagan. Me voy a saltar hasta el versículo 23. Insisto en que, bueno, tú ya leíste el capítulo completo. Dice el 23, los pusieron en libertad y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y fíjense aquí, dice el 24, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, aquí me voy a tener. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo quiero que lo pienses de manera muy honesta,
Si tú hubieras estado en el lugar de Pedro y de Juan, cuando hubieras orado, ¿qué hubieras hecho tú? Muy probablemente hubieras orado pidiéndole a Dios que te guarde, pidiéndole a Dios que te dé otro campo en donde no esté tan peligroso, pidiéndole a Dios que quite el mal de ti como muchas veces pedimos. Pero fíjense qué piden estos hombres, es tremendo, mi hermano, y para Transforma tu Entorno 2013 tenemos que prepararnos. Si realmente queremos salir a las calles y transformar nuestro entorno, esta enseñanza es bien, bien importante. Ellos dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no pidieron: Señor, protégenos. Ellos no pidieron: Señor, líbranos del mal. Ellos no pidieron: Señor, que no nos vuelvan a tocar. Ellos pidieron: Señor, si así va a estar el asunto, entonces danos denuedo, danos fortaleza, danos convicción, danos pasión para hacerlo mejor, porque nos vamos a enfrentar a una situación difícil. Dejemos de pedir, hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que Dios nos quite de donde debemos estar. Empecemos a pedirle que Él nos dé fuerza, denuedo, valor y seguridad para hacer lo que tenemos que hacer en el lugar donde estemos. Esta enseñanza es la más importante, creo yo, de este día, y es tremenda. Debemos de empezar a pedir esto. Y fíjense la respuesta de Dios en el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando tú pides correctamente, Dios contesta inmediatamente. Muchas veces estamos pidiendo mal. Muchas veces estamos pidiendo: Dios, líbranos del mal. Dios, casi no quiero hacer la obra que tú me diste porque es muy peligroso, porque me da miedo, porque yo prefiero mi seguridad, mi confort, etcétera. Y entonces nunca vamos a recibir respuesta de esas oraciones. Para transformar nuestro entorno debemos entender que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios será muy clara desde el capítulo 1 de Hechos: vayan y sean testigos, entonces la petición correcta hará esta: danos denuedo para que en medio de un clima adverso, de un ambiente adverso, podamos seguir hablando de tu palabra. Y Dios contestó de manera tremenda, ¿no? Y finalmente voy a terminar con los próximos dos versículos que dicen: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Mis amigos, la diferencia de ver a un Cristo crucificado y ver a un Cristo vivo es esto: un Cristo vivo tiene el poder para cambiar nuestro entorno. Un Cristo vivo puede, porque está vivo, darnos denuedo para hablar de su palabra, para ver las cosas en común, para estar unánimes con Él, confirmando y completando la obra que, como vimos en el capítulo 1, Él comenzó solamente. Nosotros tenemos que seguir adelante. Transformemos nuestro entorno. Nos vemos en 25 días ya y estaremos ahí para seguir preparándonos para transformar nuestro entorno. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.